Esta es una entrevista que de verdad la quería hacer con don Carlos Alarcón, ex ministro de Carlos Mesa, pero además un experto en materia constitucional. Y es el que está, además es jefe de bancada, ¿no? Jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Sí, en diputados. En diputados, sí. Entonces, ahí van con un proyecto que, si bien es cierto que parte de la idea del gobierno, tiene un sesgo que para mí es mucho más confiable. Ustedes dicen, renovemos todo en la Cámara y en la Asamblea y después lo llevamos a referéndum. No labramos la Constitución para ver si, porque el diablo mete la cola en cualquier lado, ¿no? Seguramente por eso también están pensando esto otro. Sí, exacto, Carlos. En la lógica de una reforma parcial, el texto define la reforma, Claro. no la reforma al texto, como sería el caso de una asamblea constituyente, donde todo queda abierto y se va definiendo una vez de que se determinó asumir una reforma total. En este caso es a la inversa. El texto redactado, con los artículos específicos que hay que modificar, son los que definirían el alcance de la reforma y no hay ninguna posibilidad de que de contrabando, digamos, se metan artículos o modificaciones que no están dentro de la puntualización del texto para reformar. Estamos todos de acuerdo que es necesario cambiar. Ustedes han puesto cerca de 10 artículos, 10, 11 artículos que es necesario, imprescindible cambiarlos para modificar la manera de manejar la justicia desde la Constitución y desde la ley, desde la institucionalidad, ¿es correcto? Sí, correcto. Creemos que la paz social y el reencuentro entre bolivianos necesariamente pasa por una transformación radical y total del sistema de justicia y fiscalía en el país. Si no cambiamos a los actuales operadores, a todos los operadores fiscales y judiciales, con un nuevo mecanismo de designación de las altas cúpulas judiciales y fiscales, y estas nuevas cúpulas a su vez hagan un buen trabajo de nueva designación de esferas intermedias e inferiores, tanto de la Fiscalía como de la Justicia, no vamos a lograr salir de este grave problema de un sistema totalmente subordinado al poder político, que no tiene las mejores credenciales en cuanto a alta capacidad profesional y tampoco en cuanto a trayectoria personal de sus integrantes. ¿Qué tanto hay de cierto en esto de que los últimos 15 años son los peores, cuando uno puede mirar que ya venía deteriorándose, hicieron un buen trabajo en algunos campos, habían buenos abogados como presidentes de cada uno de los poderes constituidos en el área judicial, y sin embargo comenzó a caerse? ¿Desde cuándo comienza a caerse de nuevo? Desde la fundación de la República, tienes razón, nunca hemos logrado tener un sistema plenamente confiable y totalmente independiente, pero nunca ha sido peor como los 14 años del régimen de Evo Morales, porque tú tenías, por ejemplo, en la época anterior a Evo Morales, algunos casos interesantes que te demostraban una independencia y una imparcialidad en los temas más delicados para el país. Te acordarás cuando lo expulsaron de la Cámara de Diputados al expresidente Evo Morales, y el Tribunal Constitucional anterior a su régimen de gobierno señaló y decidió de que esa era una violación a un derecho político fundamental y ordenó que se lo restablezca al Parlamento con todos los derechos que le correspondían por el tiempo que estuvo suspendido. Entonces eso te da la prueba de que la peor dependencia política la hemos vivido esos 14 años, y la percepción de la gente es que se ha mantenido también esta dependencia política en el año del gobierno provisional de la expresidenta Áñez, y que ahora nuevamente ha vuelto la dependencia a su fase anterior, que es el movimiento al socialismo, porque nuevamente está en el control del poder del Estado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no se ponen colorados siquiera para someterse al poder político. No se ponen colorados y actúan de un día para otro, cambian de patrón y hacen lo que el patrón quiere. Y eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuánto tiempo este trabajo que ustedes están planteando, cuánto tiempo puede llevar en la ingeniería que pretenden hacer de una redacción nueva, de
seguramente vos sos muy estudioso y uno ahí puede ver que puede haber mucha lectura comparada y que puede ver lo que funcionó en otro lado que pudiera funcionar en el nuestro. Sí, en el tema de los tiempos, lo más importante es que hay, digamos, una coincidencia entre el planteamiento oficial con el nuestro de aprovechar las elecciones subnacionales para que se adicione una urna donde se pregunte si está de acuerdo el ciudadano con la reforma al sistema de justicia, y eso se plantearía en el mes de marzo, justamente el día de la elección nacional. Ese es un tema que está abierto a consulta con el Tribunal Supremo Electoral, pero en otros países ya tuvieron esa experiencia. Por ejemplo, en Honduras llamaron la cuarta urna, y era una urna que no tenía un contenido estrictamente político, partidario, electoral, sino tenía que ver con una reforma, en este caso estructural del Estado en el ámbito de la justicia. Entonces, si podríamos aprovechar las elecciones subnacionales, si el planteamiento de la reforma da confianza al ciudadano que de una vez por todas vamos a tener una justicia y fiscalía independiente y altamente confiable, entonces entraría en vigencia con la aprobación de esa pregunta, de ese referéndum junto con la subnacional en marzo, y el mecanismo ya se lo podría aplicar para la designación y renovación total del sistema de fiscalía y justicia hasta fines del año 2021. Es decir, que en lugar de aguantar a estas autoridades hasta el 2023, podríamos culminar el 2021 con un nuevo sistema de fiscalía y justicia en el país. A ver, pediríamos a la gente que opine sobre el paquete completo o por artículo. Porque ahí hay un cambio que es importante. Si pedimos el paquete completo, estamos garantizando que todo lo que se acordó en el Parlamento entra. Una vez comienza el paquete completo, cambias la Constitución, modificas la forma y la estructura, ¿cuándo comenzás a cambiar de verdad la Administración de Justicia? Porque cambiar personas no es cambiar la Administración de Justicia cuando tenés códigos lentos y cuando tenés un sistema de administración de justicia tremendamente lento, y has tocado un tema que para mí es fundamental, la fiscalía. La fiscalía hoy son cualquier cosa. ¿Qué hacemos con eso? Coincido contigo en que no puedes plantear al referéndum una reforma parcial de la Constitución artículo por artículo. Ya. El planteamiento es en plancha de artículos, claro, o sea, en el punto de los artículos. O se acepta tal como está planteada esta reforma o no se la acepta. No hay ninguna posibilidad de diferenciar con el voto estos artículos de estos otros. Bien. Ahora, con relación al tema de los operadores, yo te diría, tanto fiscales como judiciales, en nuestra propuesta está también incluir al fiscal general y a los fiscales departamentales en este nuevo mecanismo de designación en la Constitución. Y si no comenzamos por los operadores, para que sean verdaderamente independientes, imparciales y de alto nivel personal y profesional, todo lo demás que hagamos en cuanto a modificación de los códigos o mejora de la legislación en la Administración de Justicia no sirve para mucho. Claro. Porque probablemente ahora tengas leyes, algunas mejores que otras, pero si los operadores son pésimos en los valores que deberían sustentar un verdadero edificio de la justicia, de nada te va a servir mejorar solo la legislación en su aplicación práctica, porque el tema de los operadores es el tema primero, es la raíz, es el cimiento de un verdadero sistema de justicia y fiscalía. En países donde funciona muy bien regularmente bien la administración de justicia, le pagas a la gente hasta que se muere para que esté en el lugar porque sirve. ¿Han contemplado eso o este asunto de... Yo la verdad es que los veo y digo, un tipo se tira 10 años y después de 10 años, cuando aprendió un montón y es probo, le estás diciendo se tiene que ir porque ya cumplió un ciclo. ¿Cuál es el ciclo que cumple alguien que es bueno en su trabajo? Hemos analizado a fondo y compartimos tu preocupación porque la inamovilidad del juez, salvo mala conducta o delito cometido en es garantía. Es uno de los principios que contribuyen a la independencia. El problema, Carlos, es que de los países que tú mencionas, desde el comienzo de sus constituciones y sus estados, han tenido una justicia que ha funcionado siempre bien
y ese no ha sido problema. En cambio, acá, como hemos invertido las cosas y nunca hemos logrado tener un sistema judicial que goce por lo menos de un consenso ampliamente mayoritario en el país en cuanto a su funcionamiento, entonces el riesgo era, ¿y qué pasa si esto funcionaba mal y después resulta que ese tiempo de por vida o de inamovilidad, en lugar de ser una gran ventaja para nosotros, se nos vuelve un gran problema? Pero vos has hecho entonces, una salvedad. Claro, entonces ahí es el tema donde hemos preferido una alternativa era subir de los 6 a los 10 años para generar, digamos, este intermedio entre la inamovilidad por un lado, pero si el tema no resulta como quisiera el ciudadano, no los tienes que clavar con esos jueces o fiscales de por vida. En esa evaluación del equilibrio hemos optado por el momento por mantener los 6 años, pero ese es un tema que está abierto al debate, ¿no? Se lo puede complementar y mejorar si se consideraría que es mejor elevar a 10 años o de por vida inamovilidad en el planteamiento que tú expresabas. Sí, estuve leyendo los artículos que ustedes cambiarían y se entiende que hay una modernización en cuanto a la manera constitucional de manejar la cuestión de la justicia. ¿Ya lo conversaron con gente del movimiento socialismo, que al final de cuentas ellos son la mayoría? No lo consultamos, pero nos llamó la atención de que en una entrevista, si mal no me acuerdo, el día de ayer, en el programa Café de la Mañana en Fides, el ministro de Justicia señaló que en cuanto a lo que él considera su visión de justicia, había una coincidencia del 90% con nuestro planteamiento. Cosa que nos sorprendió porque nosotros pensábamos que más bien íbamos a estar en contrarruta, pero si esto va más allá de una buena intención del ministro y logra generarse un verdadero acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas y con el conjunto mayoritario de las organizaciones de la sociedad civil, entonces podríamos llegar a un gran acuerdo nacional histórico para que en marzo estemos sentando los pilares fundamentales de una refundación del sistema fiscal y judicial del país. O sea, esa es una señal alentadora que ha dado el ministro y hay que probar eso hasta dónde va, ¿no? Hasta dónde alcanza. Te cuento que me agrada mucho este asunto de todo se acepta, se decide por 2/3 y si alguien tiene 2/3, le subimos la apuesta porque así logramos que todos estemos en su gran mayoría de acuerdo, entonces esto corre. Me gustó mucho explicarla para que la gente la entienda, porque suben de 2/3 a 3/4. Con la experiencia que tuvimos en el anterior régimen de gobierno, con el expresidente Morales, ellos tenían en el Parlamento 2/3 y por el mal uso y abuso de los 2/3 hicieron lo que quisieron en las 2 elecciones judiciales y fueron totalmente manipuladas y amañadas. Le hicieron creer al ciudadano que él iba a definir con su voto al mejor candidato a alto juez, cuando en realidad eso ya lo definió en la Asamblea con sus 2/3 el movimiento al socialismo y prescindió de la oposición. Entonces, si se volvería a dar una coyuntura histórica donde cualquiera sea el partido tenga 2/3, como el tema de la justicia es un tema universal y de derechos humanos, esta mayoría de 3/4 garantizaría que por más pequeña políticamente y representativamente una fuerza de oposición tenga una bancada pequeña en la Asamblea, tendría una voz y una decisión también importante y decisiva para la designación de las altas autoridades fiscales y judiciales. ¿Cómo se elige a un juez? Bueno, en la propuesta nuestra está que habrían 3 niveles que serían secuenciales de roles y que generarían pesos y contrapesos. El tema más importante es la evaluación y calificación de los méritos. Hasta ahora, por ejemplo, la experiencia que ha habido es que se utiliza alguna institución de la sociedad civil, como por ejemplo las universidades públicas, se la manipulaba esa institución para que actúe como un validador de esta manipulación política que hacía el gobierno de turno en la Asamblea. Entonces ahora se pretende en esta reforma darle un rol real e independiente a un Consejo Ciudadano que tenga toda la representación de la sociedad civil organizada
que tenga mayor interés o mayor impacto en su vida diaria el ámbito de la justicia. Representantes de facultades de derecho, de universidades públicas y privadas, de colegios de abogados, de asociaciones de periodistas, de confederaciones de empresarios, trabajadores, de centrales de pueblos indígenas, originarios, campesinos y de instituciones de derechos humanos. Entonces, esos representantes que estas instituciones designarían para componer este Consejo Ciudadano son los que evaluarían la calificación, los puntajes y los que tomarían las pruebas fundamentales de cada uno de los postulantes. ¿No te da miedo, perdón, sobre esto, no te da miedo que sea muy subjetiva la elección ahí? Claro que hay dos mecanismos más, pero de todas maneras, ¿no te da miedo que sea subjetivo? No, porque las bases para el trabajo de este consejo serían hechas por un reglamento con los 2/3, en este caso, porque no hay todavía un partido que tenga los 2/3, pero si lo tuviere con los 3/4, la Comisión Especial Mixta de Constitución en este reglamento es la que diseñaría las reglas básicas de funcionamiento de este consejo, precisamente para que no sea totalmente subjetivo. Entonces, ahí está el equilibrio. Pero a la vez, una vez definidas estas reglas básicas de juego, desaparece del escenario por un momento la Asamblea Legislativa, este Consejo Ciudadano hace el trabajo que tiene que hacer y sobre esas reglas de juego que le han definido la Comisión Mixta en el reglamento, establece una terna para cada puesto. Y esa terna se la remite a la Asamblea Legislativa para que sea ella la que designe dentro de esos 3 calificados como los mejores postulantes, quién va a ser el respectivo juez o fiscal. Pero ¿qué pasaría si se hizo un mal trabajo, ya sea por la Asamblea al designar o por el Consejo Ciudadano al calificar o por ambos a la vez? El que tendría la decisión final sería el soberano en referendo, pero sobre planchas completas, 2 planchas, una de jueces y otra de fiscales. El tema de plancha completa me está diciendo, ¿acepta o no acepta a esta persona? Esta lista, acepta o no acepta esta lista de jueces y esta lista de fiscales. Sí. Ya no es como ahora que tú tienes que ver en una competencia individual por cuál de estos candidatos a juez voy a votar, digamos, entre 5 que están compitiendo o entre 7. Ahora tú no vas con tu voto a calificar al postulante, sino si te convence o no te convence el trabajo de designación que hizo la Asamblea y el trabajo de puntuación o calificación que hizo el Consejo Ciudadano. ¿En cuántos países se aplica esto que están diciendo o es una innovación muy boliviana, pero muy general, digamos? En todos los, digamos, los países que tienen la designación a cargo del Congreso o de una asamblea legislativa de naturaleza política, se establecen mecanismos para que la sociedad civil organizada a través de diferentes instituciones puedan participar en este proceso de preselección o de selección, porque el tema de la justicia no es solamente un tema de expertos, ¿no? Claro. La mayoría de los países se acepta que el tema de la justicia trasciende el ámbito del experto en derecho y más bien genera un alto interés ciudadano y social, porque eso tiene que ver con el diario vivir de todas las personas que tenemos conflictos y tenemos litigios. Entonces, esto ya se acepta, pero no se le da una categoría, digamos, tan alta y tan importante como para reflejarla directamente en la Constitución. Esa sería la innovación que estaríamos haciendo nosotros, que le estamos dando un rango definidor en cuanto a la evaluación y la calificación de méritos de los postulantes sobre la base de las reglas de juego que en el reglamento establecería la Asamblea Legislativa con 2/3 de votos y si un solo partido los tuviera con 3/4. Entonces, estos mecanismos de alguna manera han funcionado bien en la práctica y lo que estaríamos haciendo nosotros es adaptarlos a la realidad de la sociedad civil organizada en Bolivia, pero darles un rango constitucional y definidor en la evaluación de los méritos. ¿Esto es caro en plata? ¿Cuánto están pensando ustedes que tiene que costar esto para que logremos algo en el 2021, a finales del 2021, comencemos a hacer los cambios? ¿Es caro en plata? A partir de ahí, además, tiene que haber un presupuesto extra del Tesoro General del Estado que está mirando cómo se va a comportar frente a la nueva realidad de la justicia boliviana. ¿Ya lo evaluaron?
Yo te diría, no es más caro que el que tenemos. Ya. Si logramos aprovechar la elección subnacional para adicionar esta urna sobre la reforma constitucional a la justicia, el costo no sería un costo de impacto significativo para esta época de crisis en Bolivia, pero además estamos haciendo lo que nunca se ha hecho en Bolivia, de garantizar por constitución un mínimo de 2% del presupuesto general del Estado, Sí, que ahora no llega para el sistema de justicias al 0.5%. Garantizamos un mínimo del 2% en conjunto para la Fiscalía y para los jueces. Y de ese 2% establecemos que se asigne una partida específica para el funcionamiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, para que pueda tener adecuada infraestructura y adecuado equipamiento y funcionamiento, porque ese es otro de los temas desatendidos. El tema de la jurisdicción indígena campesina, que es un tema que podría ser muy bien desarrollado, pero no tiene ni siquiera las condiciones mínimas y suficientes para poder avanzar y para poder interactuar con la jurisdicción oficial del Estado. Entonces, el tema del presupuesto del 2% mínimo como garantía constitucional es un tema que la sacaría de la posición de cenicienta a la justicia, como siempre ha tenido en el país desde la fundación de la República, y empezaría a considerarla como un verdadero poder del Estado, sobre todo un poder de garantía. ¿Cuándo lo presentan el tema y cuándo calculan ustedes se comienza a discutir? Estamos ahora mandando notas firmadas por Carlos Mesa con el proyecto a todas las instituciones representativas de la sociedad civil en su conjunto, colegios de abogados, comités cívicos, confederación de trabajadores, empresarios, etcétera, para socializar, y nuestros legisladores de los diferentes departamentos en su semana regional van a ir y van a socializar el proyecto. Y estimamos que en el transcurso de los próximos meses, estamos hablando de diciembre, aunque es complicado porque hay los feriados de fin de año, pero entre diciembre y enero ya tendría que estar complementado con los aportes, mejorado, etcétera, y ahí presentarlo formalmente. Si es que hay una posibilidad de llegar a un gran acuerdo nacional, con todas las fuerzas políticas y la ciudadanía en su conjunto, lo haríamos vía Asamblea Legislativa. Pero si el movimiento al socialismo estaría en contrarruta de esta iniciativa de reforma para tener una verdadera justicia independiente e imparcial, no descartaríamos una iniciativa popular constituyente que también está habilitada en el artículo 411 y que no pasa por la Asamblea Legislativa. Ok, nosotros vamos a estar atentos y cualquier cosa te volvemos a llamar, ¿sí? Son muy amables. Con gusto, Carlos, con gusto. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Ya, igual. Pues yo lo leí el proyecto, lo leí y claro, solamente una leída y media, digamos, porque la media fue porque nos ha llegado hoy día, pero creo que hay cosas interesantes, interesantísimas. La sociedad civil organizada puede ser parte importante, y les voy a decir por qué. Porque como dice Carlos Alarcón, finalmente nosotros somos los beneficiarios de este asunto. Si esto funciona, el ciudadano se va a beneficiar porque se va a administrar justicia de mejor manera con jueces mucho más probos de lo que tenemos. Después vendrá el proceso de adaptar los códigos y modernizar los códigos y todas estas cosas. Ese es un proceso más lento porque tiene que ser mucho más seguro, porque no se le puede pelar en nada. Lo otro, uno todavía puede permitirse el error de hacer algunas cosas que no están probadas y que le dan a uno un pequeño margen de error. Creo que es buena la iniciativa. Mañana vamos a tratar de hablar con alguien de Demócratas que también tiene un proyecto. Lo vamos a hablar con él y si creemos tuviera el suyo también, por supuesto que nos vamos a reunir o los vamos a entrevistar, porque la administración de justicia es todo. La base de la sociedad, el entendimiento de la sociedad, de los ciudadanos entre ellos, radica muy, pero muy fuertemente en ser bien administrados en materia de justicia. Si estás bien administrado en materia de justicia, sos un ciudadano más tranquilo, sos un ciudadano más responsable y sos un ciudadano más confiado
y confiable, porque sabes cuáles son tus reglas del juego y podés moverte por ahí. Yo sé que el problema nuestro es que somos bolivianos y que mierda que nos gusta chiparlo todo y trampeársela, pero nunca está de más soñar que algo siempre es mejor, algo siempre será posible pensarlo de mejor manera. ¿Ok? Vamos al corte. Gracias. El